que padre se llega a tener, pero amor no siempre. El problema es que ese amor, cuando no se tiene, se busca. Y toda tu vida queda marcada. Y por decirlo también condenada a buscar ese amor que te hizo falta. Constantemente en lugares concurridos o de muchas personas, donde puedas hacer amistades, tratar de llenarte con salidas, paseos, viajes, donde haya gente, y lo más común en el mundo es que se meten a bares, antros, discotecas, porque tratan de llenar un amor que les hace falta, se sienten insaciados y lo andan buscando. Hay quienes en otro caso, no tan mundanos, sino un poquito más centrados, buscan en el matrimonio ese amor que no lo tuvieron, que carecieron de él, se casan y se siente bonito, pero al final de cuentas sigue faltándoles el amor de un padre. Pasan a una segunda etapa donde pues tienen hijos en el matrimonio, se enamoran de los hijos, pero sigue faltándoles el amor de un padre. Y es que dar amor no te hace sentir amor. El hecho de que tú ames no significa que así te sientas amado. Los demás se sienten amados, pero tú sigues necesitando la aceptación y el amor de quien te dio la vida, quien te trajo al mundo. Y los demás sí pueden sentir que les quieres, pero tú sigues necesitando ese amor. Y buscando ese amor de un padre, escúchame bien, llegamos a Jesús. Y ahora en Cristo lo tienes. Sabes que Él dio su vida por ti, como cualquier padre bueno, claro, bueno, habría dado su vida también por su hijo. Y por fin tienes un padre en Cristo. Por fin tienes un padre que te ama. Un padre que es amor. Por eso dice el verso 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Pero a pesar de que hoy cuentas con el amor que te hacía falta, escuche bien esto, y también cuentas con la provisión que tal vez te hizo falta de un padre o de una madre, y ahora te la da nuestro Señor Jesús, y también su amor, tu corazón se amargó. Todos esos años que viviste sin el amor del Padre hicieron que tu corazón tuviera amargura. Y llegas a Cristo y ahora tienes ese amor, pero lo tienes en un corazón amargado. Entonces, ¿sabes qué sucede? Sucede que ahora, aunque tú te llenas de Cristo, tú eres una persona amargada. ¿Está conmigo? No lo digo para que nadie se ofenda. Es una verdad que tenemos que enfrentar. Una verdad que tenemos que sobrellevar, porque cuando te miras al espejo debes entender que miras un alma dañada. Miras un ser que ha guardado mucho resentimiento por años por la falta y la necesidad de amor. Entonces, ¿sabes qué es lo que hacemos cuando ya estamos en Cristo, aunque nos sentimos amados? Pues expresamos un corazón amargado, porque hablas mal de la iglesia, hablas mal del pastor, hablas mal de los miembros que están dentro de la iglesia. Ahora, para irte al mundo, no puedes, porque ya conociste el amor del Padre. Y ahora tienes a Cristo en tu corazón, y el Espíritu Santo te redarguye. Entonces no te puedes ir al mundo porque te entristece pecar. Entonces estás, que quiero mejorar el mundo, no, porque Dios me ama. Y mejor me voy a las fornicaciones, no, pero porque Dios me ama. Mejor me tiro al vicio otra vez, ya no de borracho, pero no, porque Dios me ama. Y no te puedes ir al mundo, pero tampoco puedes estar en Cristo bien. Entonces eres un santo frustrado. Ni puedes estar pecando a gusto, ni tampoco puedes estar en la iglesia a gusto. Eso ya de ver. ¿Cuánta gente no puede estar en la iglesia a gusto? Ya tiene el amor del Padre, pero no puede estar a gusto. Ya tiene ese amor que tanto necesitó, que le hizo falta, pero no puede estar a gusto. Y ahora ya no puede estar a gusto en el mundo, por lo menos antes, que no conocía el amor del Padre, estaba a gusto en el mundo.
Pero ahora que conoce el amor del Padre, ya no puede estar a gusto en el mundo, pero tampoco en la iglesia porque tiene un corazón que se amargó. Y queremos venir a veces a la iglesia y tratar de hacer algo para Dios, porque sentimos esa necesidad de tener un cambio. Pero escúchame, trabajar para la iglesia no es generar un cambio en tu vida. Lo que quiero explicarte es que las personas que sirven en una iglesia o sirven para la iglesia o están dentro de la iglesia activos, no necesariamente eso está generando un cambio en su vida. Y muchas veces por allí empieza una frustración, porque por más que hacemos y hacemos y hacemos para Dios, realmente nuestro corazón no cambia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a veces nos involucramos haciendo mucho para Dios, porque conozco gente que me dice, yo hacía y hice y trabajé y no, hombre, tantas cosas que hizo, pero su corazón nunca estuvo bien. Y Dios, escúchame bien, no te buscó por lo que tú puedas hacer para Él, sino por lo que tú eres. A veces en una iglesia lo único que tienes que hacer es ser restaurado y ya. Yo no sé a qué nivel necesitas ser restaurado. Yo te puedo hablar de mí, te puedo decir que yo necesito mucha restauración. Porque el oficio de pastor no es algo muy sencillo que digamos. Una vez una persona me dijo, pastor, tómese vacaciones. Y le digo, ¿pero vacaciones de qué? ¿Vacaciones de qué? ¿Sí entiende la pregunta? Sí. ¿Vacaciones de qué? ¿Vacaciones de qué? Me hubiera gustado que me contestara vacaciones de qué. Me hubiera gustado que me respondiera la pregunta, porque mira, en Cristo siempre vamos a estar. Sí, amén. Entonces, qué bueno que entendamos que nuestra restauración a veces sí vale solo sentarse a disfrutar el cambio que Dios te da. Se vale. Es que es hermoso ir a una iglesia, sentarte y dejar que el Señor te vaya bendiciendo a ti y a tu familia y vayan generando ese cambio. Mira, es que te tengo que explicar bien, pero como no está hidratada mi cabeza, pues como que no fluye, ¿verdad?, el pensamiento. Entonces, torpemente voy a tratar de explicarte esto que te acabo de decir, con algunos ejemplos. Hay gente que tiene 3 meses, 4 meses en Cristo. Y ya a los 4 meses en Cristo, esa persona quiere empezar a explotar todas las actividades dentro de una iglesia. Te lo digo porque he conocido a muchas personas, incluso podría ser hasta mi propio testimonio. Yo, a los 3 meses de estar congregándome en una iglesia, así como llegué en la primera semana, me ganaron para Cristo. Luego me bautizaron a la siguiente semana. Fui bautizado en 2 semanas de ser cristiano. Luego, a los 3 meses me hice cargo de una ruta de un camión, trabajar el sábado ganando almas, predicando el evangelio. 3 meses de cristiano. ¿Qué voy a estar predicando? Pues el evangelio. Pero 3 meses. 3 meses de estar en la iglesia, conduciendo un camión, llevando gente a la iglesia, participando en ciertas cosas que la iglesia hacía, en el coro y tantas cosas en las que me involucré. Pero ¿sabes una cosa? A mí nunca me dijo que primeramente yo, antes de involucrarme en la iglesia, primero necesitaba restauración. Te voy a decir una cosa. Me metieron a un colegio bíblico a los 5 meses de estar en una iglesia. ¿Puede imaginarse esa barbaridad? Me metieron a un colegio bíblico. ¿Por qué me metieron? Porque la verdad no fue algo así como que dijera, Dios me ha llamado a un colegio bíblico, no, sino que en la iglesia donde yo estaba les decían, aquí hay un colegio, métete al colegio. Yo me metí al colegio. Y empecé a seguir un montón de normas, tratando yo de ser obediente a todo lo que me decían. Y hermano, nunca dejé de ser obediente a lo que me decían. Y me decían, ya terminaste el colegio, sí, ahora pues a la maestría, ahora cásate, ya me casé, ahora vete a levantar una iglesia. Y ya estamos aquí y estamos trabajando levantando una iglesia. Pero nadie nunca me dijo que antes de trabajar para el Señor, primero lo que tenía que buscar era una restauración.
Pues me involucré en todo. Trabajé como loco. Mucha gente ha trabajado como loco, pero nunca ha buscado primeramente una restauración. Y lo que sucede es que esto se repite continuamente. Seguimos buscando involucrarnos dentro de las iglesias, siendo salvos, pero no hemos concluido una restauración. Y esto es como un tratamiento médico. Te lo dije que no me fluía bien la hidratación en el cerebro en estos momentos y que te iba a tratar de explicar esto torpemente con ejemplos. Es como tomar medicamentos y no concluir tu tratamiento. ¿Sabes lo que es estar abusando de un antibiótico sin receta médica? ¿Sabes lo que es estar automedicándote y hacer que tu cuerpo se fortalezca? Bueno, no tu cuerpo, sino que el virus se fortalezca, genere un escudo en contra de esos antibióticos que al rato ya ni te hacen, y tener que estar buscando otro antibiótico más fuerte y estar dándole vueltas al asunto y empeorándote hasta que tú mismo te matas. Yo quiero decirte que la iglesia es un hospital del alma. Sí, amén. Y el Señor tiene un tratamiento para ti. ¿Sí me están siguiendo? Amén. Y mira, no te vaya a pasar lo que le pasó a muchos, y quizá también sea mi caso, que no estamos restaurados al 100%. ¿Sí me estás siguiendo? Sí, amén. Y que ya no te puedas detener. Que sigas trabajando, ya no te puedas detener. ¿Para qué? Para tener un tiempo en el que puedas buscar esa restauración que Dios te puede dar. Pero me está entendiendo. Yo necesito que me preste toda la atención que usted pueda, porque lo que le estoy hablando tiene mucho que ver con unos puntos que le voy a mencionar más adelantito. Son 10 puntos y quiero que usted se autoanalice. Y por culpa de pensar que activación es cambio, no dejaste tomar el tratamiento para que el Señor primero te restaurara. El apóstol Pablo, cuando fue a predicar allá a Damasco, a arrestar a la gente a Damasco, y fue derribado por el Señor Jesucristo, y no es la palabra convertido, los teólogos le van a regañar, ¿verdad? Él ahí fue convencido, vamos a usar la palabra, no convertido, convencido al Evangelio, ¿no? Y cuando fue convencido al Evangelio, él salió a predicar, pero ¿sabes? Nadie le hacía caso. Y muchos se alejaron de él. Pero es que Pablo no te entendía algo, que Pablo todavía no estaba listo para predicar. Pablo primero necesitaba tener una terapia de restauración. ¿Sí me está siguiendo? Sí, amén. Y Dios se la dio. Y Dios lo dejó allí en el olvido 3 años hasta que verdaderamente Pablo fue restaurado. 3 años se quedó en la banca. 3 años detrás de los bastidores. Nadie supo de Pablo, nadie sabía de Pablo. Hasta después que fue a Antioquía con Bernabé y predicaron, y dice que la iglesia creció enormemente y hasta ahí se les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Y tenían más de 3,000 congregantes, porque Pablo recibió una restauración primeramente, antes que una activación. Si te das cuenta, en toda la Biblia, Dios primeramente se preocupa en que tengan una restauración y luego una activación. Pero hacemos todo lo contrario. Venimos a una iglesia y pensamos que cambio es activación. Discúlpame, pero por mucho que estés activo trabajando para la iglesia, eso no te cambia. Tú puedes estar haciendo 1000 cosas para el Señor y seguir peleando con tus demonios. Sí, amén. Bueno, ciertamente queremos venir y hacer algo, pero no es así como debe de funcionar. Disfruta la restauración de Dios. Disfruta lo que a veces, disfruta lo que es solo sentarse y dejar que Dios te vaya cambiando.
Pero pensando en hacer. En cambio, solamente estamos pensando en qué más hago, cómo le hago, a dónde voy. No. Y yo recuerdo muchas personas que igual hablan así. Llegan a una iglesia. Y llegan a una iglesia porque se salieron de todas las iglesias en las que estuvieron. Entonces nuevamente llegan a una iglesia y entonces ellos cuentan, no, en la iglesia yo hice allá, en la iglesia yo hice y yo apoyé y yo ayudé y yo hice y así hablan, yo producía. ¿Y sabes qué? Esas son palabras que no entienden que Dios no te busca por lo que haces, sino por lo que eres. Entonces no estemos tan preocupados en hacer para Dios, cuando primeramente Dios nos quiere restaurar. Él sabe la necesidad de amor que tuvimos. Él nos quiere confortar, nos quiere perdonar y nos quiere restaurar. Y Él no te busca por lo que tú haces, sino por lo que eres. Así que disfruta tener una iglesia. Por amor de Dios, disfruta tener una iglesia. Disfruta venir a sentarte mientras escuchas la palabra restauradora de Dios en tu vida para generar cambios. No trates de apretarle el acelerador, ese pedal que solo te hará estamparte porque no tienes control del volante. Tienes un corazón que no está restaurado y se va a estampar. Yo no manejo a altas velocidades porque no tengo control. Para poder manejar altas velocidades, primero necesito aprender a tener el control. Entonces, nunca aprietes el acelerador si no tienes un corazón restaurado, porque la gente lo va a notar. La gente se dará cuenta. Mira Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 27. Dice, considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe? Cuando yo leía este pasaje, yo lo entendía mal. Cuando yo leía este pasaje, yo creía que estamos hablando de las vanidades del hombre y que ni aún Salomón se había vestido así como se visten a veces las personas con tanto glamour de una vanidad. Pero no, es todo lo contrario. Es que hay que leer bien, ¿verdad? Precisamente Dios está diciendo, mira, estos no trabajan y los visto mejor que como se viste un rey rico de todos los tiempos. Y no trabajan. Sin embargo, Dios provee. Entonces, vuelvo a repetir. Esos no trabajan, pero Dios los viste mejor que al rey más sabio y rico de los tiempos. Si Dios ama la hierba, escúcheme, estamos hablando de hierba. Si Dios ama la hierba por lo que es y no por lo que hace, porque dice que no trabaja. ¿Sí me explico? Si están ahí conmigo, están metiéndose en la Biblia. Porque esa no trabaja, sin embargo, Dios la ama, no por lo que hace, sino por lo que es. Y si Dios ama a la hierba que la viste mejor que a cualquier rey de riquezas, ¿cuánto más no hará por ustedes? Yo creo que Dios sí te puede revestir con esa nueva vestidura de la cual nos habla, que nuevas criaturas sois en Cristo. He aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. A veces no solemos reconocer qué tan amargado y dañado está nuestro corazón. Por eso es necesario medir la amargura con 10 preguntas y aquí los 10 puntos que te prometí para que te hagas un autoexamen. 10 preguntas para que midamos el nivel. Y esto yo le llamé el amargómetro. El amargómetro es un examen donde podemos ver qué tan amargado tienes tu corazón. Entonces, pon atención. No me las fusiles. No las copies. Solo hazte
un autoexamen. Pero es para ti. No estés mirando al de al lado, a ver si le quedan. Hazte un autoexamen. Hoy el Señor quiere que veas cómo está tu corazón. Número 1, ¿culpas a otros de lo malo en tu vida? Te explico, ¿culpas a los demás siempre de las cosas? Entonces, si tu respuesta es sí, tienes 10% de amargura en tu corazón. Algunos dicen, fiu, me salvé. 10% de amargura el primero. Vamos a la número 2. Ya están poniendo nerviosos. Número 2, dices palabras vulgares. ¿Qué son palabras vulgares? A diferencia de otras palabras vulgares son palabras antisonantes. Dices palabras vulgares. Entonces llegamos al 20% de amargura en tu corazón. Tienes 20% de amargura en tu corazón. Pero solo la dije la semana pasada, tienes 20% de amargura en tu corazón. Número 3, vamos al 20% de amargura. Dices malas palabras. Pastor, esa fue la segunda. No, hay diferencia. Palabras vulgares son las palabras antisonantes. Palabras malas es diferente. Palabras malas es que hablas lo malo. Hablar lo malo es como, eso te va a salir mal, eso se va a romper, eso se va a caer, eso se va a destruir. ¿Y para qué haces esto? ¿Y para qué haces aquello? No, porque pasa esto, pasa lo otro. Hablas lo malo. Y es que cuando alguien nada más se la pasa hablando lo malo, ni te quiere escuchar. Porque te drena el espíritu de querer intentar hacer algo bueno, como si tú supieras todas las variantes que hay en la vida. Y es que no sabes que la vida es 1 en 1.000.000. Tú ni sabes que es increíble a veces las cosas que Dios hace. Es increíble. Es increíble. Yo estuve viendo un caso de unas personas que sacaron un préstamo en un banco que quebró y pues toda su deuda se le perdonó, ¿se imagina? Pero una persona que habla lo malo es que no saques eso, mira, te vas a endrogar, mira, no vas a poder pagar, ¿y cómo le vas a hacer? Ya. O sea, hasta gratis le salió. ¿Por qué? Porque la vida es 1 en 1.000.000, pero te juntas con alguien, siempre habla lo malo, entonces tienes 30% de amargura. No sé si a las 3 son palomita, o solo 2, o solo 1, tú hazte tu autoevaluación. ¿Qué tan amargado vas? No me digas a mí. Solo pregúntate, ¿qué tan amargado voy? Número 4, repites una y otra vez las cosas pasadas que te disgustó de otros. No esté codeando a nadie. Hágase una autoevaluación usted. No esté mirando a nadie. Te la repito, repites una y otra vez las cosas pasadas que te disgustó de otros. Vamos al 40% de amargura. 40% ya es mucho. Número 5. No necesito dar más ejemplos, creo que se entendió perfectamente la 4. Número 5. Lamentas tus decisiones constantemente. Uy, es así ya. Todos pusieron palomita ahí. Lamentas tus decisiones constantemente. 5 puntos. Van 5. Vas 50% de amargura. Un corazón lleno de amargura todavía no, pero sí 50% de amargura. Eso ya es demasiado, hermano. La mitad estoy bien, la mitad estoy amargado, eso es demasiado. Mucho. Una persona amargada puede hacer mucho daño. La Biblia dice, imagínate, llevamos 50% de amargura, es demasiado, porque la Biblia dice que una raíz de amargura ya contaminó todo. Ahora imagínate con 50% de amargura, y todavía no termino, vamos por el 6. Eso generaría el 60% de amargura. Miras hacia el pasado imaginando haber tomado otra decisión que te daría un presente diferente al que tienes. Ay, es que si en esa ocasión yo hubiera decidido hacer esto, ahorita mi presente sería otra cosa. Te la repito. Miras hacia el pasado imaginando haber tomado otra decisión que te daría un presente diferente al que tienes. Como aquella mujer que dice, ay, mejor me hubiera casado con Tarzán, ¿verdad? Que con el que estoy. Y vamos al 60% de amargura. 7. Te da coraje que otros sean felices. Algunos dicen, ay, bueno, ya. Eso no. Te da coraje que otros sean felices.
No puedes tolerar que una persona se sienta feliz porque si ves a un niño jugando con la pelota, vas y se la ponchas. Si ves a un niño que está feliz con sus patines pasando, a ti te molesta el ruido que hace la coladera cuando él pasa con sus patines. O a ti te molesta el pajarito del vecino que está cantando en la mañana. O a ti te molesta que el vecino tenga un animalito o un perrito y ya se lo quieres matar, ¿verdad? Te molesta, te da coraje que otros sean felices. Ya no puedes ver que alguien se compró un carro que vas y se lo rayas. Te da coraje que otros sean felices. 70% de amargura. 8. Juzgas a otros con frecuencia. Número 8. ¿Palomita? ¿O está libre? Juzgas a otros con frecuencia. Eres el ojo clínico que nada más está mirando en todo lo que los demás no deberían de hacer. Eres el ojo clínico que se da cuenta cómo anda de mal la persona, el fulano de tal. Porque tú tienes un concepto espiritual o un concepto profesional donde las cosas se deben de hacer de una manera y esa persona es indigna. Por lo tanto, tú lo juzgas. 80% de amargura. Número 9. Eres intolerante a las acciones de otros. Porque no puede pasar la mosca que ya te molesta. No se puede sentar a alguien en una silla que está al lado, que ya te molestó que él se sentó, pero ¿qué te hace sentándose a un lado tuyo? Pues es que es mi lado. Te molesta lo que hacen los otros. Te molesta cómo habla el otro, te molesta cómo ríe el otro, te molesta cómo te molesta todo de los otros. ¿Sí me están siguiendo? 90% de amargura. Y número 10, sueles despreciar a otros. Sueles despreciar a otros. ¿Cómo despreciarlos? Pues hay muchas maneras. Despreciarlos tal vez porque pues no nacieron con las mismas capacidades que tú, o porque no tienen la economía que tú, o porque no se portan como tú o no son como tú. Desprecias a otros. No puedes mirar a otros en su forma de expresión porque no son como tú y los tachas. Sueles despreciar a otros. Son 10. Son 10. ¿Cómo saliste en el examen? No me digas. ¿Pusiste palomita y tache? Ahora, de la cuenta que te salió, espero que la hayas llevado. No estés en Júpiter. Es un examen. De la cuenta que te salió, ¿qué tan amargado está tu corazón? Entonces yo nada más quiero que te des cuenta que un corazón así no puede servir a Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Activarnos o restaurarnos? Te voy a explicar que lo que necesitamos es restaurarnos, no activarnos. Aprender, escúchame, a pedirle a Dios es más importante para sanar un corazón amargado. Es mucho más importante pedir. Por eso también es importante aprender a pedir. Porque si yo llegué a la iglesia y ya tengo a Cristo en mi corazón, yo estaba desahuciado en ese amor, la vida me amargó, pero ya estoy en Cristo y no puedo estar ni en el mundo, ni tampoco puedo a gusto, y tampoco puedo estar en la iglesia a gusto, pues tengo un corazón amargado, entonces tengo que pedirle a Dios esa sanación, esa ayuda, de que Dios me ayude en mi corazón. Entonces tengo que aprender a pedir. ¿Cómo saber si aprendiste a pedir? Fácil, por los resultados de tus oraciones. ¿Cómo sé que aprendí a pedir? Por los resultados de tus oraciones. La oración, escúchame bien, es capaz de hacer que deje de llover, que vuelva a llover. Puede hacer que el sol dure arriba más tiempo de un día y se pasen las horas, como cuando Josué pidió que el sol se quedara estático, y ese es un idioma coloquial, cuando realmente sabemos que la tierra fue la que se detuvo. Pero tiene ese poder la oración. Y orar tiene más resultado que cualquier inversión que hagas en pastillas, psicólogos o tratamientos. La oración consigue lo que tu dinero no consigue. Por eso la oración es la clave para sanar. Pero bueno, vamos aquí a un texto de Mateo capítulo 6, verso 5. Mateo capítulo 6, verso 5. Ya lo tienen. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas,
Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjate bien lo que acabamos de leer en la Biblia y lo interesante que tiene este texto. Los hipócritas también oran. ¿Sí se da cuenta? También los hipócritas oran. ¿Cuál es la diferencia de orar como Jesús nos enseñó y orar como un hipócrita? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, déjame poner otro ejemplo, un poco tal vez obsoleto, pero hago el intento, disculpen mi torpeza. Cuando te sientes quebrado del corazón y en verdad traes dañada el alma, ¿no buscas a alguien que te escuche? Alguien que te abra sus oídos, que tenga realmente el corazón dispuesto para atender a tu clamor, tu necesidad, porque te sientes despedazado. Cuando te pasa algo, buscas quien te escuche y le abres tu corazón, compartes tus verdaderas necesidades y escúchame, Dios te escucha. Pero no solo te escucha, eso lo hace tal vez un ser humano, pero Dios no solo te escucha, Dios te soluciona los problemas. Dios soluciona tu necesidad. Entonces, ¿verdad que primero lo que debemos hacer es reconocer, iglesia amada, que estamos amargados? Y ir delante del Señor. Y es que qué gran verdad decir, no me había dado cuenta, pero estoy amargado. Qué gran verdad y qué peso tiene. Qué peso esa gran verdad. Reconocerlo, pararte frente al espejo y decir, es cierto, aunque me duela, estoy amargado. Estoy amargado. Y se lo comparto a Dios, esa necesidad, y el Señor no solo me escucha, también me ayuda a solucionar esa necesidad. Pero el hipócrita cree que por su palabrería será oído. Palabrería es la forma de hablar donde no nos importa obtener ayuda. Lo que nos importa es que nos vean orar. Quiero que me vean orar. Pero cuando reconocemos que Dios es nuestro Padre, muchas cosas cambian. Cuando reconocemos el amor de Dios. Y es que el territorio más difícil, escúchame, el territorio más difícil es nuestro propio corazón. Y cuando hablo del corazón no me refiero al órgano, que sabemos que te pueden operar y te dan otro corazón y tú dices, qué bueno, me regalaron un corazón que no estaba amargado. No funciona así. Estoy hablando de los sentimientos del alma. ¿Sí me explico? Entonces, cuando me refiero a corazón, hablo del centro de tu ser. Y la manera en que uno siente es como se va a ir comportando. Por eso, escúchame, antes de pelear una batalla contra cualquier circunstancia o contra el mismo diablo, primero pelea la batalla contra ti mismo, contra un corazón amargado. Porque el Señor Jesucristo vino a hacernos libres. Porque la amargura te esclaviza. Mira Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas capítulo 4, verso 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pero nota, el Espíritu del Señor está. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Entonces, no importa que no me des crédito en lo que te vaya a decir, pero tú y yo éramos esclavos de nuestros sentimientos. Y al venir a Cristo, el Espíritu Santo vino sobre nosotros, nos dio el amor del Padre para ser liberados. Liberados de esa amargura. Liberados de estar amargados. Y te repito de una manera estratégica los 10 puntos. Amargados porque siempre culpando a los demás, siempre diciendo palabras vulgares, siempre hablando lo malo, siempre repitiendo una y otra vez las cosas pasadas que nos disgustaron de otros,
siempre lamentando nuestras decisiones, siempre mirando hacia el pasado, imaginando que pudimos haber tomado otro camino para tener un presente diferente, y siempre enojándonos porque otros sí son felices y juzgando a los demás con frecuencia, y somos intolerantes a las acciones de los demás porque todo nos molesta y solemos ser despreciadores de otros. Y somos esclavos de esos sentimientos, de un corazón amargado. Que en Cristo somos libres, pero escúchame, esa libertad es a través de una restauración. Mire Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 33. ¿Ya lo tiene? Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y escúchame bien, el pecado no solo es fornicación, no solo es adulterio, no solo es borrachera o fumar cigarro, porque de ahí no salimos cuando predicamos contra el pecado, no sabemos otra cosa más que esas 4 cosas, pero la realidad es que el pecado se extiende a muchas cosas. Y los sentimientos equivocados también son pecado. Esos sentimientos con los que cargas, con los que vives, que están destruyendo tu hogar, tu familia, tu iglesia y todo lo que te rodea, es pecado. Yo diría que no hay mayor pecado que la amargura. Y es que liberar a un ser de la amargura, para mí es uno de los más grandes desafíos. Liberar a una persona de la amargura es uno de los más grandes desafíos. Porque orar por un enfermo, pues oramos por el enfermo, ¿verdad? Y cuando la persona se levanta, ¡ay, qué bueno es Dios! Lo sanó y se ve que está sano. Pero tú puedes estar orando por una persona amargada, ¿y cuándo te das cuenta si ya no está amargado? ¿Cuándo te das cuenta que la persona sanó de su corazón? Para mí uno de los más retos es ayudar a una persona con un corazón amargado. Visitar a un afligido, pues podemos ir a verlo, pero cuando los sentimientos están aferrados, esos sentimientos de pecado, eso es muy difícil. Mira Lucas capítulo 24, verso 30. Lucas capítulo 24, verso 30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Fíjate bien, el Señor les abrió los ojos. Ellos estaban ciegos espiritualmente porque no podían ver que era Jesucristo el que estaba ahí con ellos, y ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras? Y es que cuando dice le fueron abiertos los ojos, usa una palabra en el griego que es la misma que usan aquí para decir que le abrió las escrituras, es exactamente la misma. Entonces no dice cuando les leía, escucha, dice cuando les abría. Pon atención en eso, porque hay que aprender a leer. Entonces una cosa es que le dijera cuando nos leía, no es cuando nos leía, es cuando nos abría. ¿De qué habla? Habla de entendimiento. Cuando le abrió los ojos, habla de entendimiento. Cuando les abrió las escrituras, habla de entendimiento. Así que el entendimiento que ellos llegaron a tener hizo que todo cobrara sentido. No lo habían visto, pero ahora lo vieron porque les abrió los ojos y la escritura para que tuvieran el entendimiento. Mira el verso 45 aquí mismo. Entonces les abrió él
entendimiento. Si está conmigo, ya se me durmió. Trato de enseñarte algo, así que no te me duermas. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces la palabra para nuestras emociones, para nuestro corazón, el centro de nuestro ser, sería llegar al entendimiento. Entendimiento. Tenemos que adaptarnos, tenemos que comprender lo que sería la adaptabilidad. Pero también debemos comprender que somos personas atrofiadas. Yo estoy tratando de poder compartirte este mensaje, espero que me toleres la disertación, pero somos personas atrofiadas. Hay gente que viene, por ejemplo, de zonas donde hace demasiado frío y salen a la calle en camiseta porque, pues así viven, están acostumbrados. Cuando si a mí me preguntas, yo me estoy congelando con un airecito. Y hay gente en zonas de mucho calor. Y tú dices, ¡ay, no, hombre! Hasta traen ropa encima y pues tienen un ventiladorcito y con eso se refrescan. No, tú pareces un mar ahí sudando por todas partes, te derrites con el sol. No lo aguantas. Hay gente que se adapta, tiene adaptabilidad, pero también hay personas que están atrofiadas. Si tú no eres de un lugar, te va a afectar. Y puede ser que en vez de que te adaptes, termines atrofiado. Si tú te vas a Estados Unidos y no sabes inglés, pueden pasar dos cosas. Puede que te adaptes y aprendas inglés, o puede que nunca aprendas inglés y te atrofies, y que no comas, y que no la hagas, y te vaya mal. Si te vas a un gimnasio y haces ejercicio, pueden pasar dos cosas. Te puedes lastimar y quedar incluso inválido, o dañarte un nervio, o puede que tu cuerpo se adapte y se haga más fuerte. Adaptabilidad es parte de lo que el Señor quiere que tengamos. Adaptabilidad. Pero no nos adaptamos a lo que Dios nos dice. Lo que sucede es que cuando venimos a la palabra de Dios, en vez de ayudarnos, hasta nos hace daño. Ponga atención en esto, por favor. Hay gente que a la vez de que les beneficie la palabra de Dios, hasta les hace daño. ¿Y sabes cuál es el problema con eso? Que lo único que realmente les podía ayudar, crearon una resistencia a la palabra de Dios, y habiéndose alejado de la palabra de Dios, se aventuraron a tener una suerte de vida miserable, porque nunca podrán conseguir la adaptación a la cual el Señor los había llamado. Usted y yo necesitamos adaptarnos a lo que el Señor nos dice, adaptarnos hacia lo que el Señor nos va pidiendo, pero no nos adaptamos a lo que el Señor nos dice. Queremos adaptar al Señor a nuestro ser. Entonces tú le quieres decir a Dios lo que tú necesitas, y tú le quieres decir a Dios cómo vivir tu vida y en lo que Él te tiene que ayudar, y por eso es que las situaciones se atrofian. Tu vida se atrofia porque jamás te pusiste en las manos de Dios. Y lo que el Señor quiere es que te pongas en su mano y te adaptes, porque llegando a la casa de Dios y a su presencia hay de dos: o te adaptas o te atrofias. Así que pues es importante que número uno reconozcamos que sí tenemos un corazón, que podríamos tener un corazón lleno de amargura, y que a veces no dejamos que el Señor nos bendiga porque no queremos adaptarnos a lo que Dios dice, queremos adaptar a Dios a lo que nosotros decimos. Y yo sigo teniendo esperanzas de ver vidas transformadas.
Ya aquí por último, mira el verso 45 nuevamente. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Los sentimientos y las emociones que están dentro de nosotros, con las que venimos batallando una y otra vez, no se van a ir si seguimos sin el entendimiento. No tengo muchas palabras para poder aterrizar semejante verdad. Así que te pido que seas honesto, porque no puedo derribar ninguna barrera que tú te pongas en tu mente. Tú vas a ser mucho más hábil defendiéndote. Tú vas a ser mucho más ingenioso con tus pensamientos. Y no hay manera de atravesarlos. Solo sé honesto. Y no quiero dejarte caer todo el peso. Así que usaré esta palabra, posible. Si es posible que en esta noche tú consideres que estás amargado, que sí tienes amargura, y lo reconoces, pídele, aprende a pedirle a Dios. Aprende a pedirle a Dios, no para que te vean, porque realmente quieres que Dios te escuche. Debe de abrirte el entendimiento para que puedas comprender el daño que haces hablando mal de tu padre, hablando mal de tu madre, haciendo las cosas que haces, viviendo como vives. Se tiene que abrir el entendimiento, porque el cambio, te lo decía la vez pasada, el cambio no es pedir perdón, el cambio es ponerte en el lugar del otro, cambiar el papel con el otro y darte cuenta lo horrible que es estar con alguien que trae raíces de amargura. Y no estés pensando en alguien más, piensa en ti. Te vuelvo a preguntar, ¿será posible que estés amargado, que estés amargada? Te vuelvo a repetir que va a ser imposible penetrar tus pensamientos. Si tú quieres hacer una fortaleza, está bien. Este mensaje olvídalo, no te sirvió para nada. Échalo a la basura y tú sigue viviendo como tú crees que debes de vivir y considerándote la persona perfecta que eres. Pero mira Proverbios capítulo 23, verso 7. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Nada ni nadie te va a cambiar. ¿Sí lo tiene? Nadie ni nadie te va a convencer. Si tú te crees perfecto, si tú crees que estás bien, si tú crees que así estás bien, nadie te va a cambiar. Nadie te va a convencer de lo contrario. Puedes armar más barreras mentales, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Quiero por último y cerrar ya este mensaje diciéndote que no porque tú te convenzas a ti mismo significa que no vienes dañado. Y es que precisamente la gente que viene más dañada es la que no acepta que está dañada. Ay, pero bueno, es que eso no es lo que yo aprendí. ¿Y qué es lo que querías aprender entonces? ¿Que eres una persona santa, una persona perfecta?
Hay gente que jamás va a tener una vida feliz y próspera porque nunca aceptó que realmente tenía amargura en su corazón. Yo bendigo y le doy gracias a Dios por cada alma en esta noche que sea enseñable.